Mira, Filmina, por favor. Ahí. Gracias. Nos estamos olvidando que el éxito en la obra pública no solo está en la prevención y en la solución de controversias. Si no hay financiamiento, no hay nada. Estimados amigos y amigas, acá todos dependemos directa o indirectamente de la inversión pública. Y reitero, si no hay financiamiento, no hay nada. Segundo, nos estamos olvidando que no nos están encargando la ejecución de 30 kilómetros de carretera, 5.000 metros cuadrados de una edificación, colocación de 50 torres de alumbrado. No, el ganador de una buena pro ha sido elegido para administrar millones de soles. Cambia la cosa totalmente. También es imperativo que cambiemos el chip y nos convirtamos todos los presentes en interdisciplinarios. Porque, permítame nuevamente un comentario rudo, ¿no? Yo veo que los ingenieros se obsesionan con la producción, con la ejecución de la obra, y los abogados se obsesionan con los términos contractuales. Pero, dicho sea de paso, no he visto ningún financiero en la JRD ni en los DAPS. Y considero que los financieros tienen un papel estratégico en esas herramientas. ¿Quién se enfoca en el objeto del contrato? Los contratos, señores, son un negocio, tanto para el que contrata como para el contratado. Ambos tienen una expectativa y consideran que el precio, alcance, calidad y plazo guardan justo equilibrio entre lo que se da y lo que se recibe. Pero repito, esto es un negocio. Siguiente filmina, y vamos aterrizando el enfoque financiero, porque la verdad es que vine con una presentación y luego de casi 2 días, porque es la penúltima sesión, he tenido que cambiar porque creo que es importante aterrizar los conceptos básicos financieros a todos ustedes y ya luego seguramente Karina nos invitará para hacer la charla de fondo de claims. Walter se va a encargar de la charla sobre fideicomiso. Y entonces, el contratista entra con una expectativa a ejecutar una obra. A eso se le llama margen o rentabilidad. Pero, ¿cómo conoce ese contratista oportunamente el resultado financiero de su negocio? Existen dos herramientas, la siguiente filmina, existen dos herramientas básicas, pero que lamentablemente las utiliza el 1% de las empresas contratistas. Y me estoy refiriendo al resultado operativo de la obra y al flujo de caja. Normalmente, esto lo utiliza el 1% del mercado nacional. Sin embargo, su uso permanente y en forma periódica, que debería ser mensual, marca la diferencia entre ganar o perder dinero. Marca la diferencia entre tomar decisiones preventivas o correctivas oportunas. Dentro de esas decisiones, una de las tantas, se encuentra la estrategia y ejecución de reclamos, controversias, claims, asistencia a JRD y, por supuesto, los arbitrajes. Que dicho sea de paso, quien habla tiene 13 años en el negocio de la inversión pública y les voy a decir una confesión. Cada vez más los contratistas no quieren ir al arbitraje. Detestan ir al arbitraje. Es lo último que quisieran, ir al arbitraje. Y hacen todo lo posible por no ir al arbitraje. Y acá hemos estado 2 días hablando de arbitraje. Siguiente filmina. Esta es una pizarra que hacemos un día como cualquiera en AIT Capital, donde comenzamos a analizar el riesgo de una obra. Hemos pasado del famoso triángulo de riesgos en donde se analiza costo, calidad y plazo, y ahora resulta que es una mesa de 4 patas a la mano derecha. Ahora es no solo calidad, plazo y costo, sino alcance. Y esto es consecuencia de los nuevos conceptos que nos traen los contratos MEC y FIDIC. Por ejemplo, toda obra tiene un presupuesto, que duda cabe, como su término lo señala, ha sido presupuesto. Y todo contratista tiene un valor venta, que es el que conoce la entidad pública. Pero internamente el contratista lo que tiene es un costo, que él solo lo sabe. Y la diferencia, sentido común, no hay que ser financiero para eso, sentido común. La diferencia entre la venta y el costo es el margen. Y esa es la expectativa con la que entra el contratista.
el día cero de cada obra. Sin embargo, todos sabemos que las obras tienen pues su trajín y un adicional, un evento compensable, pues le va a mover la aguja en cualquiera de las patitas de la mesa. Y basta que una se mueva, desequilibra la mesa y tienen todas que equipararse. Y entonces resulta que ese valor venta se incrementa, pero no necesariamente en el mismo porcentaje del costo. En la parte inferior se señala, por ejemplo, que este contratista entraba con un valor venta de 100, un costo de 90 y tenía un margen de 10%. Algo muy básico para que se entienda, ¿no? Pero resulta que con el adicional se va a un valor venta de 108, pero a un costo de 100. Ya su margen ya es 7.4. Entonces, ese tipo de conocimiento financiero básico es el que tiene que tener un contratista. Siguiente filmina, por favor. Y por eso creo, y decía que tuve que cambiar un poco la presentación en estos días, hay que entender cómo es el financiamiento para una obra pública. Pocos reconocen que nuestra legislación de contratación pública es muy laxa. Señores, es muy fácil ganar una buena pro acá en el Perú. Y lo digo con total conocimiento. Miren, por ejemplo, se exige experiencia técnica similar 1 a 1. Es decir, si postulas a una edificación de 50 millones, tienes que haber ejecutado 50 millones. ¿Ok? Pero el tema está en que te permiten que sea acumulada en los últimos 8 o 10 años. Y entonces suceden los absurdos, pues. Porque tú puedes ganar una obra de una edificación de 50 millones con una experiencia de 50, con 2 de 25, con 5 de 10 o con 10 de 5. Y todos sabemos acá, no tenemos que ser ingenieros, yo no soy ingeniero, yo soy abogado financiero, pero todos sabemos que la logística y la capacidad de ejecución de una obra de 5 millones no es lo mismo que una de 20 ni una de 50. Y como cereza en el helado, nuestra legislación peruana permite suscribir consorcios, que como todos sabemos son contratos de colaboración empresarial bajo la Ley General de Sociedades, pero que su naturaleza ha sido enterrada, porque los contratos de colaboración empresarial fueron hechos justamente para que se haya una cooperación mutua de fortalezas. Pero en el Perú, digamos las cosas como son. Los consorcios solo se juntan para postular y generalmente hay alguien que presta la experiencia y otro que ejecuta. Y normalmente el que ejecuta es el que no tiene la experiencia y el que tiene menor capacidad financiera y logística. Siguiente filmina. Sin embargo, ganar una buena pro no te asegura el otorgamiento del financiamiento. He pasado N experiencias en donde contratistas vienen felices con su buena pro. Rafael, gané una buena pro, 25 millones, dame mi fianza. No sabes de qué estás hablando. Entonces, vamos a hacer una comparación real, por ejemplo, entre los requisitos que te exige la ley de contratación para ganar una buena pro y los requisitos que te exige el sistema financiero y asegurador peruanos para obtener un financiamiento. Siguiente filmina, por favor. Para ganar una buena pro, como lo he señalado, solo tienes que tener experiencia similar 1 a 1, acumulada en los últimos 8 o 10 años. Sin embargo, para obtener tu crédito llamado fianza, porque la fianza es un crédito indirecto, no solo te van a pedir la experiencia similar, y ojo, en los últimos 5 años, papito, ¿qué has hecho en los últimos 3 a 5 años? No me digas que hace 10 años hiciste tal edificación, ¿no? ¿Qué hiciste en los últimos 5 años? Además, te van a pedir qué experiencia general tienes. El segundo cuerpo, que el Estado ni lo mira, me refiero a la información financiera y tributaria, por eso que está en blanco, para ganar una buena pro. El Estado no te pide tus estados financieros, el Estado no te pide tu declaración de impuestos. Fíjense lo que te pide la banca. Estados financieros últimos 3 años y te evalúan 4 ratios financieros básicos. Hay más, pero 4 son básicos. Endeudamiento, rentabilidad, nivel de ventas y capital social. El ABC de un análisis de riesgo crediticio. Te revisan tu declaración de impuestos de los últimos 3 años. Te revisan tu calificación crediticia en el sistema. ¿Qué líneas de crédito vigentes tienes? Que no tengas deudas consumato con reactiva. Nada de eso el Estado se fija. En el tercer cuerpo de un análisis de riesgo crediticio sobre la viabilidad de la obra, primero, obviamente hay un expediente técnico que ya sabemos cómo se hacen los expedientes técnicos en el Perú, y luego hay un presupuesto de un cronograma de ejecución que lo hace el propio contratista. Sin embargo, la banca no le va a creer eso al contratista.
La banca, a través de su área de riesgos, va a hacer su propio análisis del presupuesto, su propio análisis del cronograma de ejecución de obra y de materiales, te va a preguntar qué maquinaria y equipo tienes, qué proveedores estratégicos tienes, qué antecedentes tiene la entidad contratante, qué geografía, qué contingencias climatológicas o sociales existen. Todo eso es el ABC para obtener un crédito. Respecto a información general, la ley de contratación lo único que te pide son los requisitos académicos y la experiencia de los principales profesionales. La banca te va a hacer un compliance de los socios y accionistas, te va a hacer una evaluación crediticia de los socios y los principales ejecutivos, te va a revisar tu staff profesional, los otros activos que puedan tener las empresas y van a revisar tu relación comercial con tus principales clientes. Finalmente, respecto a garantías, el Estado lo único que te pide es la fianza de fiel cumplimiento o póliza de caución. Y para los adelantos, que es facultativo que el contratista lo pida o no, siempre te pidió fianzas y pólizas de caución, y hace 4 años, 5, perdón, desde el 30 de enero del 2019, incorporó la herramienta del fideicomiso, que es una herramienta potente que luego Walter la va a explicar, pero que en el fondo no deja de ser un salvavidas que el Estado otorga en una coyuntura especial que voy a explicar. Sin embargo, las garantías que te pide la banca son siempre depósito dinerario, pedir afectación de otros activos cada vez viene a menos, ya no les gusta a la banca las hipotecas porque ejecutar una hipoteca dura 5 años, te van a pedir fideicomiso privado sobre los flujos de tu obra, entiéndase adelantos y valorizaciones, y además deja tu sangre, el aval de las empresas y el aval de los socios accionistas de las empresas. El Estado no te pide nada de eso, obviamente. Siguiente, Filmina, por favor. Para el sistema financiero y asegurador, el sector de la inversión pública, señores, es considerado sensible, de altísimo riesgo. Por eso es que no hay créditos. No hay créditos para el sector. ¿Ok? Y esto incluye contratistas que tienen contratos BEC en la RCC, ANIM, PIB Escuela Bicentenario. Ojo, no hay ninguna exclusión. Cuando el Estado es el último pagador, no hay crédito. El único crédito que existe es la fianza y algunos que la merezcan. No hay capital de trabajo, no hay factoring tampoco. A pesar de que en el Perú hay como 103 empresas de factoring, ninguna, solo una, y a medias, otorga factoring en inversión pública. Y como es considerado un sector sensible y de alto riesgo, pues la evaluación de riesgo crediticio es más exhaustiva. Las fianzas es el único crédito evaluable, no existe capital de trabajo ni factoring. Las tasas de crédito son más altas. En fianzas, por ejemplo, es encima de 3.5, cuando en el sector privado es 2%. ¿Ok? Te exigen garantías 1 a 1, es decir, si te presto como 100, me tienes que dejar garantías como 100. ¿Ok? Las hipotecas sobre activos y garantías mobiliarias que antes se utilizaban sobre maquinaria de equipo, por ejemplo, no les gusta, se han venido a menos y son aceptadas solo como excepción y para completar una garantía principal. ¿Qué garantías comunes te exigen? Depósito dinerario, cuentas administradas o llamadas escrow, fideicomisos privados para el 100% de los flujos, es decir, adelantos y valorizaciones, con lo cual el contratista está amarrado, ¿no? Tiene una obra, pero no maneja ni un sol de la obra, ¿no? El otro día, Paulo Comitre, que es el gerente general de la Fiduciaria S.A., que es la principal fiduciaria, discúlpame, Walter, pero la fiduciaria es la principal, decía de que, o sea, a ver, Walter va a explicar el fideicomiso público, así lo etiquetamos, el fideicomiso es la ley, porque el constituyente es el Estado, pero el fideicomiso en obra pública existe hace 25 años, pero es un fideicomiso privado en obra pública, porque es la garantía del banco o aseguradora que te emite las 3 fianzas, fiel cumplimiento de adelantos. Entonces, ese banco que te daba las fianzas decía, mi garantía va a ser un fideicomiso sobre el 100% de los flujos de la obra. Y entonces, ahí la entidad pública no firma la escritura pública de fideicomiso y simplemente le llega un oficio y le dicen, señor, todos los flujos tiene que depositarlo en esa cuenta bancaria. Entonces, Pablo Comitre decía,
el 100% de los fideicomisos privados en obra pública, en el 100%, siempre se litiga y nunca se acaba la obra. Miren el reto que tiene ahora el fideicomiso de la ley de cambiar esa imagen que se tiene. Y creo que sí se puede hacer. Finalmente, la banca te pide el aval de las empresas y los avales personales. Ya voy terminando. En esta siguiente filmina, en esta coyuntura, el fideicomiso de la ley, que está en los artículos 184 y 185 del reglamento, representa un salvataje para los contratistas y para todos nosotros, que somos los actores de este ecosistema llamado inversión pública. Y por eso es que todos tenemos que promover este salvataje. Y en la introducción les decía, ustedes tienen que ser embajadores de esta herramienta. ¿Qué características básicas tiene esta herramienta del fideicomiso público? Primero, que hasta el día de hoy es facultativo a la entidad. Es decir, puede o no puede incorporarlo en las bases. Si no está en las bases, puedes promover una observación para que sea aceptado en las bases integradas. Solo aplica a obras, no aplica a servicios, bienes ni consultoría. Ahí hay un error porque hay obras en carreteras, mejoramiento, conservaciones, que son prácticamente obras, pero son consideradas servicios. Y tercero, solo es para los adelantos. No se ha incluido en el fideicomiso al fiel cumplimiento. Siguiente página. Y esto es un cambio de chip para el Estado, como consecuencia del mal uso e ineficacia de las fianzas. Señores, digamos las cosas como son. En el Perú se emitían fianzas, toma la fianza adelanto, chapa tu plata, y de ahí, ¿qué hacían con el dinero? Libre discrecionalidad, todos lo sabemos, justos pagan por pecadores. Y resulta que cuando el Estado quiere ejecutar la fianza, ¿qué sucede? Medida cautelar. Y entonces el Estado tiene un papel llamado fianza que no le sirve para nada, ya no tiene el dinero que se llevó el contratista y la obra está inconclusa. El Estado se hastió de eso, esa es la lectura que yo tengo, y por eso quiso poco a poco cambiar este sistema e incorporó el fideicomiso en el 2019. Pero para mí el espaldarazo y el cambio de actitud que está dando el Estado es que en octubre del 2022, hace año y medio, dictó el decreto supremo 234 que permite a las partes pactar el fideicomiso así no haya estado en las bases. Y lo permite en dos momentos. Al momento de la firma del contrato o incluso hasta 8 días hábiles después de la firma del contrato de obra, lo cual sería una modificación al contrato. En adición a ello, todos nosotros sabemos que el Estado viene promoviendo hace 3 años la retención del fiel cumplimiento, porque se ha dado cuenta el Estado que no hay fianzas. Y entonces, de una forma de activar la inversión pública es permitiendo que en vez de que me traigan la fianza y fiel cumplimiento, ok, firma con tu contrato de retención. Nosotros lo que llevamos las estadísticas, vemos que el 80% de los contratos del último trimestre del año pasado se firman con retención. Y esa retención tiene un impacto directo en la caja de la obra, que duda cabe. Y entonces, ahora los contratistas están usando la dupla mágica, ¿no? Retención más fideicomiso de adelantos. Y entonces, yo creo que esta herramienta ha venido para quedarse. El Ministerio de Economía y Finanzas, les doy un dato, ya viene trabajando un borrador para que el fideicomiso en la obra pública sea integral, es decir, incluya también el fiel cumplimiento e incluya las valorizaciones, porque también justos pagan por pecadores. Cuando el contratista recibe sus pagos, no les paga a sus subcontratistas ni a sus proveedores, pues. Entonces el Estado ya no quiere eso. Dicho esto, ahí están mis datos, el Publicherry que siempre es necesario. Muy buenas tardes. Ante todo, felicitarles la exposición muy buena, muy técnica. Y yo tengo un tema de interés que ayer comentó uno de los expositores respecto de, primero, hoy día nos comentaban que el 22.4% de las obras no se han concluido por falta de financiamiento. Y ayer en la exposición, uno de los señores comentaba de que en la legislación brasilera existía el tema de los seguros para las obras que no se llegaban a ejecutar. Y conversando, me comentaban que incluso eso viene de una práctica que no ha sido inicialmente legal, sino era una práctica consensuada y que recién en esta ley en Brasil se está implementando. Al respecto, yo quisiera que
preguntarles cuál sería vuestra opinión respecto de si se podría implementar en el Perú los seguros para este caso de obras que se quedan sin ejecutar. Muchas gracias. Mira, no sería responsable de mi parte darte una respuesta al respecto. La obra pública, como todos sabemos, tiene algunos seguros muy específicos, pero contratar un seguro para cubrir el incumplimiento, no sé, no me parece, pero preferiría dejarlo a los expertos. O sea, desde mi punto de vista, creo que impulsar el uso de una póliza para cubrir un incumplimiento generaría un vicio, ¿no? De cara a la calidad de constructores que tiene nuestro querido país, ¿no? O sea, desde mi punto de vista. Sin perjuicio de que haya otra pregunta, hay unas cosas que sí me gustaría precisar. Primero, costos del fideicomiso. El fideicomiso es sustantivamente más barato que obtener una fianza, por una sencilla razón. El fideicomiso tiene un costo fijo. Estructurar un fideicomiso te cuesta entre 10.000 y 15.000 soles y luego te cobran una mensualidad entre 6 y 8.000 soles mensuales. Como los fideicomisos son solo por los adelantos, el fideicomiso de la ley, un fideicomiso no te debería, 6 meses. Entonces, si multiplicamos 8.000 soles mensuales por 6, 48, más 10.000, 15.000, estamos hablando de 60.000 soles costo fijo, sin importar el monto de la obra ni el monto de los adelantos. A diferencia de las fianzas, que la tasa promedio en el mercado es 4% anual, pero prorrateada por el monto de la fianza y por el plazo de la fianza. Entonces, con un simple Excel, el fideicomiso se lo lleva de lejos. Segundo tema, el fideicomiso no es un crédito, es una garantía. Es decir, el contratista no tiene que aplicar a una evaluación de riesgo crediticio, no le van a leer sus estados financieros, su experiencia técnica, no, porque no es un crédito, es una garantía y es ahí, como dice Walter, se va a hacer una exhaustiva evaluación, pero del compliance, y que todos sabemos es investigaciones de lavado de activos, corrupción de funcionarios, narcotráfico y terrorismo. Pero en un celo que me parece lógico, la SBS ha pedido a todos los fiduciarios que también pidan explicaciones cuando hay obligaciones con el Estado. Me refiero a reactiva, deudas con SUNAT. Pero nada más que eso, no tienes que aprobar una evaluación de riesgo crediticio para poder aplicar un fideicomiso. Cuarto tema, el fideicomiso no es un contrato de abogados, es un contrato de ingenieros. Disculpen mis colegas abogados, porque el fideicomiso ya existe hace 20 años en el Perú. Hay una plantilla, es una cosa así de 50 páginas, pero en las cuales hay 4 cosas que hay que saber manejar. ¿Cómo se va a entregar el dinero? ¿Cómo se va a aprobar los desembolsos mes a mes? ¿Cómo se va a rendir cuentas mes a mes? Y tipos de pago. Si se van a permitir los pagos al contratista y a los proveedores, al contratista, proveedores y terceros. Son las 4 tuercas que hay que saber ajustar técnicamente en un fideicomiso. Eso sería todo. No sé, Walter, si tú tienes algo más. Hola, agradecemos al panel, brillante exposición. Creo que todos concordamos de que debemos incorporar el fideicomiso por el 100% de la obra pública. Queremos dar un fuerte abrazo a nuestros financistas. Bueno, la pregunta es si tus amigos son investigados por los financistas. Estamos escaneados. Okay, un fuerte aplauso para los dos, por favor.